y qué tipos de sociedades existen, pero todas las sociedades tienen un tiempo de vida, ¿sí? Así como el ser humano tiene un tiempo de vida y muere, y si una persona muere, entonces muere sus derechos, ya un muerto ya no puede celebrar ningún tipo de actos jurídicos. ¿Por qué? Porque justamente se encuentra muerto, ya para el derecho ya no tiene razón de que un muerto pueda, diremos, realizar actos. De la misma manera, considerando que la sociedad es una persona jurídica que nace, ¿no? Pero también muere jurídicamente. Y la forma de morir o la forma de dejar sin efecto esta sociedad es a través de la disolución y a través de la liquidación. Entonces, ¿qué entendemos por disolución? La disolución es aquel acto jurídico, ¿no?, que abre el proceso de liquidación de una sociedad comercial, que da lugar a su fin, que da lugar a la extinción de la sociedad, que da lugar a la conclusión de aquel contrato societario. Entonces, miren, la disolución consiste en eso, pero la disolución se provoca a través de ciertas causas, ¿no? Y vamos a ver las causas de la disolución. ¿Qué causas una sociedad se extingue? Una de las primeras causas es cuando los socios, por acuerdo voluntario, deciden dar por concluida la sociedad. Entonces, una de las causas, hemos dicho, es por acuerdo de los socios, de manera voluntaria, consensuada, deciden dar fin a la sociedad. Una primera causa. Otra segunda causa es cuando se vence el término, el plazo que la sociedad inicialmente ha establecido. Ustedes saben que en una sociedad se debe establecer un plazo de vida. Puede ser 10 años, 15 años, 20 años. ¿Eh? Y cuando se cumple este plazo, entonces este plazo marca como aquella causal de concluir y de dar fin a la sociedad. Entonces, la segunda causa es por cumplimiento del plazo establecida en la sociedad. Una tercera causa es cuando existe el cumplimiento de la condición para la cual la sociedad se ha establecido. Si la sociedad ya ha cumplido su condición, entonces antes del plazo, entonces ya no hay razón de que siga vigente esa sociedad. Es una tercera causa. Otra cuarta causa que podríamos establecer es cuando la sociedad prácticamente ha cumplido, ha logrado su objetivo para la cual también se ha creado. Toda sociedad tiene un objetivo para alcanzar. Cuando esta sociedad ya ha alcanzado su objetivo, es otra de las causales para lograr la disolución de la sociedad. Entonces, miren ustedes, esas son ya, ¿cuántas causales hemos visto? ¿Cuántas causales? 4, Otra licenciado. licencia. 4. Y vamos por la quinta. La quinta es cuando la sociedad pierde el capital social por más del 50%. Cuando la sociedad está mal administrada, o cuando ha habido una competencia que ha hecho que la sociedad pierda su capital, entonces ya se ha perdido más del 50%. Ya no hay razón de que la sociedad se mantenga vigente en el ámbito comercial, porque ya ha sido afectado un capital que es, digamos, la estructura económica de esa sociedad. Ya hay una pérdida. ¿Para qué continuar? ¿Para qué insistir? ¿Otra vez vamos a integrar capitales? Bueno, ya no hay razón. Por lo tanto, ¿qué procede?
la liquidación. Hagamos la disolución para posteriormente esta sociedad sea liquidada. Entonces, miren, una quinta causal es cuando existe la pérdida del capital más del 50%. Una sexta es cuando existe... ¿Me están escuchando? Sí, Hola. licenciado. Ya. Sí, licenciado. Una sexta es cuando, por ejemplo, los socios no producen, no pagan sus obligaciones en los plazos determinados. Si los socios son deudores de completar un capital y no lo han hecho durante el plazo que se ha establecido, también es una causal de provocar la disolución de la sociedad. ¿Por qué? Porque si estos vienen arrastrando deudas que sirve para fortalecer la economía de la sociedad comercial y no lo cumplen, entonces es seguro que van a estar, digamos, rumbo al fracaso. Por eso es que también es otra de las causales para pedir la disolución. Otra de las causas, miren ustedes, otra de las causas es cuando la sociedad entra en quiebra, cuando la sociedad es declarada en quiebra. Muchas sociedades, por más que se esfuercen, pueden ser quebradas estratégicamente por sus competencias. La competencia desleal, porque ustedes verán que en todo ámbito comercial hay competencia, no es el único que se dedica, digamos, a un determinado acto comercial, sino muchos se dedican a un acto determinado. Y cuando hay competencias entre los comerciantes, entre las empresas, entre las sociedades, muchos buscan sacarlos del camino, sacarlos del espacio comercial, provocando la quiebra. ¿Y cómo hacen? Establecen estrategias, por ejemplo, venden su producto con, diremos, en un precio más reducido. Y ustedes saben que las personas siempre van a buscar lo más económico. Cuando usted va al mercado a comprar, digamos, una ropa o algún celular o algún artefacto, ¿qué es lo que hace? Busca precios, ¿no? Porque nadie va y compra a ver cuánto vale este celular, 100.000, o sea, le dicen 10.000 o 1.000 bolivianos. Ay, aquí está. Siempre uno dice qué aplicaciones tiene, cuánto me puedes rebajar, y bueno, va a otro lugar a preguntar y que le digan ahí vale 900, el mismo, ¿qué va a preferir? Uno va a preferir siempre comprar un producto con menos precio. Y eso lo hacen estratégicamente para que el otro fracase y entre en quiebra. Son estrategias comerciales, pero conocidas como la deslealtad, la competencia desleal, que eso está reñida, está sancionada, porque lógicamente todos tienen derecho a estar en un ámbito comercial en igualdad de condiciones, pero ese sucede así, ¿no? Y cuando la sociedad entra en quiebra, es otra de las causas para provocar la disolución de la sociedad. Ya han entrado en quiebra, han salido en contra, han perdido ese capital, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, dejemos de lado ya la sociedad y provoquemos la disolución. Otra de las causas que también podríamos ver es cuando, por ejemplo, se reduce el número de los socios. Cuando los socios ya van abandonando la sociedad, ¿sí? Van abandonando, también es otro motivo para provocar la disolución de la sociedad. ¿Por qué? Porque si han empezado 10 en una sociedad inicialmente y luego van desertando, van abandonando, van retirándose, van alejándose de la sociedad, entonces, ¿qué razón tiene de continuar? Muchos deciden por la disolución. Entonces, miren ustedes, esas son las causales de la disolución. Ahora, también hay la alternativa que cuando una sociedad cumple su plazo, su periodo de vigencia en el ámbito del comercio, y si les ha ido bien, pero ya se ha cumplido su plazo, tienen una alternativa llamada prórroga de plazo. Quiere decir que la sociedad que
ya ha cumplido sus 10 años, por decirlo así, y les ha ido muy bien en el negocio, entonces pueden prorrogar por otros 10 años también. Y para eso implica que la sociedad debe tramitar su prórroga. ¿Por qué? Otros pueden decir, pero ¿qué necesidad? Si se ha cumplido, pero armaremos nomás otra sociedad. No, sino que esta sociedad ya tiene, diremos, experiencia en el campo comercial. Su nombre ya resuena o ya es conocida en el ámbito del comercio, ya tiene experiencia, ya tiene solvencia. Entonces, muchas veces no pueden perder estos beneficios comerciales. Por eso es que se puede prorrogar, pueden decir prorrogaremos, ampliaremos por otros 10 años más, porque ya en el mercado nos conoce, ya tenemos experiencia, porque hoy en día cualquier licitación, cualquier participación comercial, lo que requieren, siempre piden que tengan experiencia, que sean serias las sociedades, porque no vamos a estar corriendo el riesgo de hacer, digamos, este tipo de actos comerciales con sociedades que no tienen experiencia, que no tienen solvencia económica, porque nadie quiere arriesgar. Entonces, tomando en cuenta estos objetivos claros de tener la experiencia, la solvencia económica y sobre todo ser conocido en el ámbito del comercio, piden la prórroga, ¿no? ¿Esto cuándo? Cuando la sociedad ha marchado adecuadamente, ¿no? Ha tenido muy buenos resultados. Pero si no ha habido resultados, ¿cuál es el camino? La disolución de la sociedad. Pero también, miren, hay otro aspecto importante que debemos considerar. Por ejemplo, la disolución no solamente se puede dar por esas causas que hemos visto, sino de la disolución también se puede dar por una declaración judicial. Vale decir que el juez, tomando conocimiento de una sociedad, que está arbitrariamente actuando, que está provocando un caos, un desorden en el ámbito del comercio, o cuando esta sociedad existe una variedad de ilícitos, de irregularidades, entonces miren, el juez a denuncia de cualquiera de los socios puede pedir la disolución. Ahora, no solamente cuando hay irregularidades, sino que cualquier socio que se siente afectado y que pide la disolución y los demás no dan lugar, pese a que hay ciertas condiciones para la disolución, puede denunciar al juez para que se dé la disolución. O cuando la sociedad incumple normas jurídicas de orden público. Una sociedad debe estar siempre sus actos deben estar siempre, deben ser compatibles con el orden público, con las buenas costumbres, con la moral, ¿sí? Entonces, cuando una sociedad va en contra de todos estos aspectos, los socios que no quieren estar comprometidos en estas irregularidades pueden acudir al juez pidiendo que se disuelva la sociedad, porque muchas veces la sociedad puede ya estar incurriendo en actos delictivos que puede comprometer a todos los socios, y para no ser involucrados, los socios pueden acudir al juez denunciando estos incumplimientos y pidiendo la declaración de disolución judicialmente. ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Y qué es de los demás? ¿Solo hay 2 en clases? Lo escuchamos, licenciado. Sí, licenciado. Escuchamos, Licenciado. escuchamos, licenciado. Escuche, se le escucha. Muy bien. Licenciado. Ahora, miren, la disolución también provoca efectos, pero esos efectos se provoca respetando la participación de terceras personas. Terceras personas que han actuado dentro de las actividades comerciales, pero de buena fe. Por ejemplo, ¿quiénes son los terceros? Pueden ser aquellos acreedores, aquellos que han prestado sumas de dinero a la empresa o a la sociedad, y que si se está disolviendo, entonces el hecho que se disuelva no implica que estos van a estar
diremos, libres de cumplir aquella obligación, no, más bien deben cumplir los pagos que estos han asumido. Eso no va a afectar, el hecho que se disuelva no va a afectar a los acreedores. Se les debe cumplir, se les debe pagar. ¿Por qué? Porque estas personas han actuado de buena fe. Además de actuar de buena fe, también estos han hecho que la empresa de alguna manera tenga el apoyo y el respaldo económico. Por lo tanto, ellos no son culpables para que se dé la disolución, ¿no? Por lo tanto, estas terceras personas como acreedores, como instituciones públicas, deben cumplir con sus obligaciones, deben honrar con sus obligaciones. ¿Sí? Hola. Se escucha, licenciado. Se le escucha, licenciado. Muy bien. Entonces, miren, cuando se da la disolución, se suspende toda la gestión administrativa. Ya se está dando la disolución, la sociedad ya no puede hacer operaciones comerciales, ¿sí? Ya no, se suspende, se suspende. Una vez suspendido, pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa ya prácticamente es la liquidación. Primero hemos visto la disolución, de cómo se disuelve una sociedad, qué causas tiene, por qué motivos. Pero una vez provocada la disolución, hemos dicho de que todas sus actividades administrativas se paralizan, porque ya se está dando la disolución. Ya no se puede operar comercialmente, ¿sí? Entonces, se congela toda la administración, todas las operaciones y se pasa a la liquidación. ¿En qué consiste la liquidación? ¿Qué entendemos por liquidación? La liquidación es el conjunto de operaciones necesarias. ¿Para qué? Para concluir los negocios pendientes que tiene la sociedad. ¿Y qué negocios pendientes? Por ejemplo, al realizar algunos cobros. Si ahí todavía la sociedad tiene que cobrar algunas deudas, ahí para eso está la liquidación. Si tiene que pagar deudas como impuestos a sus acreedores, ahí está, tiene que pagar esas deudas. Y además de vender los activos, vale decir, las mercaderías que tal vez ha quedado restantes, lo venden. Pero ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la liquidación, ya no con fines lucrativos, de rearticular, de reaccionar económicamente, no, sino con fines ya de dar fin con la sociedad. Vale decir, todo lo que ha quedado, como deudas por cobrar, deudas por pagar y algunos actos que es la mercadería, las tenemos que ir resolviendo, ¿no? Pagando, cobrando, vendiendo lo que haya quedado. Entonces, una vez realizadas estas operaciones, prácticamente vamos a proceder a la liquidación. La liquidación prácticamente marca algo importante. ¿Qué? Que mientras se hagan estas operaciones de pagar, de cobrar, de vender, la personalidad jurídica se mantiene hasta el momento de concluir definitivamente con la sociedad. Pero ya no puedes realizar nuevas operaciones, ya no, sino están en realizar las operaciones finales para finiquitar con la sociedad. Y para eso se nombra un liquidador. ¿Quién es un liquidador? No puede ser un socio. Tiene que ser una persona ajena a la sociedad y especialmente los liquidadores, ¿quiénes son? Los auditores, los contadores, porque ellos son las personas capaces, especializadas en poder efectuar la liquidación de una sociedad. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces, cuando hay una liquidación, van a contratar los servicios de un auditor, de un contador público,
para que hagan este proceso de liquidación de la sociedad. Ahora, el liquidador es nombrado, lógicamente, por todos los miembros o los socios o los accionistas de una sociedad. Y son nombrados y están plenamente autorizados para asumir la administración de la sociedad en su fase final de la liquidación. Ellos solamente van a administrar en su fase final. ¿Qué van a hacer? Cobrar, pagar y vender lo que resta para luego distribuir a los miembros de la sociedad. Entonces, el liquidador asume este reto bajo responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué debe hacer el liquidador? Ya les hemos dicho que asume obligaciones y también asume responsabilidades en el proceso de liquidación, en su fase final. Ellos administran la parte final de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debe realizar el liquidador? El liquidador, en primer lugar, va a levantar un inventario. Tiene que hacer un inventario de todos los bienes muebles, inmuebles que tiene la sociedad. Tiene que hacer un inventario de los activos pasivos, de las deudas, de las obligaciones, de los documentos contables, de los documentos legales. O sea, hace un inventario completo, ¿sí? Primer paso, levantar un inventario de la empresa. ¿Cómo está? ¿Cuánto de deuda, cuánto de dinero tienen, cuánto de mercadería tienen, qué documentos contables hay, qué documentos legales, qué enseres hay, cuántas computadoras, escritorios? O sea, hacer un inventario de todos los bienes activos y pasivos. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace el liquidador? Es que va a elaborar un balance financiero, ¿no? Del estado de cuenta en la que se encuentra la sociedad. Y va a poder elaborar este balance, ¿no? En un plazo de unos 30 a 120 días, para luego poner a conocimiento de los accionistas, de los socios. Porque el hacer un balance toma su tiempo, dependerá también del tipo de sociedad, ¿no? Si es una sociedad anónima, es bastante. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, es una sociedad corta. Por eso es que se establece un plazo prudente de 30 a 120 días para que el liquidador presente un balance a los socios, ¿no? O a los accionistas. Entonces ellos verán una realidad cierta, una realidad respaldada de cómo se encuentra económica y financieramente la sociedad. ¿Por medio de qué? Por medio de ese balance, porque ese es el balance que se va a tomar una radiografía de la economía de esa sociedad, ¿sí? Entonces, hecho estos dos elementos, al liquidador se le otorga las facultades de realizar representaciones legales en su condición de liquidador de la sociedad. Él va a poder, digamos, para eso se le va a otorgar un poder para que él pueda hacer la representación tanto en las instituciones públicas, privadas y frente a las personas particulares que tuvieron relaciones comerciales con la sociedad. Ya no se entienden con los socios, sino se entienden con el liquidador. El liquidador únicamente representa de manera legal para concluir con la sociedad, ¿no? Eso es que quede claro. Ya no puede ser nada que no sea dar fin con la sociedad. Entonces, si hay pagos por pagar, impuestos nacionales, dependiendo de la sociedad, va a tener que pagar él a nombre de la sociedad.
Si hay deudas, va a tener que pagar a nombre de la sociedad. Si hay dineros por cobrar, va a tener que cobrar a nombre de la sociedad. O sea, él hace una representación legal para concluir. Después de haber hecho estas operaciones, ¿no? De haber ejercido estos poderes, el liquidador tiene que elevar un informe a los socios. Va a elevar un informe, va a presentar un informe sobre el estado de liquidación, ¿no? De la sociedad, donde dará a conocer los derechos de los socios, donde dará a conocer los deberes de los socios. Ahí se va a establecer que tal socio tiene tales derechos, pero también tiene tales obligaciones. Tal socio debe pagar esto. O sea, ahí da un informe minucioso de cada uno de la situación de los socios y de la empresa o de la sociedad. Entonces, en ese informe, ¿qué hacen los socios? Pueden pedir fiscalizar, pueden pedir que se controle, pueden observar ese informe, pueden decir, un momento, señor contador, usted está equivocado, aquí tengo mis descargos, no es que debo, y ahí empiezan, diremos, a analizar y a resolver cualquier observación que se tenga, porque es un informe preliminar. No es definitivo, ¿no? Ahí pueden hacer sus descargos y todas esas situaciones. Entonces ahí los socios no solamente pueden debatir, sino también pueden fiscalizar, porque el liquidador tiene que actuar transparentemente, no puede aprovecharse por la situación que está atravesando la sociedad. Entonces, por eso es que los socios también tienen el deber de fiscalizar, de controlar y corroborar el informe que presenta el liquidador. Entonces, ya se ha hecho el informe, ha habido debate, ha habido observaciones, se pasa a una segunda fase. El liquidador va a proponer, ¿sí? Va a publicar la forma de distribuir los aportes que se han quedado o tiene la sociedad, ¿no? Entonces él va a decir, esta es la forma de distribuir según los derechos de cada socio. A cada socio le corresponde esta parte, este porcentaje, esta acción. Entonces él va a hacer una propuesta de distribución, ¿sí? De tal manera que siempre debe actuar de buena fe con todos los socios, pero también en esta forma de distribución no solamente se toca con relación a los socios, sino también se toca con relación a las terceras personas que han actuado de buena fe en la sociedad, como los acreedores. Ellos dirán, ya se distribuye de esta manera, pero también se paga de esta manera. ¿A quiénes? A los acreedores. ¿Sí? Entonces propone todas estas actividades, ¿sí? Finalmente, ellos van a aceptar esa participación de distribución, ellos lo van a analizar y van a consensuar. Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? El liquidador va a presentar ya un balance final y una forma final de distribuir la sociedad. Bien, entonces en ese balance final, los socios todavía tienen un recurso de poder reclamar, y ese tiempo para reclamar es de 15 días, ¿sí? Entonces, si no le atienden a su reclamo, él hace el reclamo. Si no le atienden, él puede acudir ante el juez para que ese reclamo sea atendido, porque ya una vez provocada la liquidación, ya no hay oportunidad de reclamar nada. En ese proceso tiene ese derecho los socios, los accionistas, de hacer cualquier reclamo, porque ya se está cerrando. Y si no le toman en cuenta sus reclamos, si no les responden, entonces acudirá ante un juez.
Ahí tenemos el balance final de distribución. Si se ha aprobado correctamente, ¿qué va a pasar? Que se va a pagar las deudas y se va a distribuir todo el capital social de acuerdo al aporte que cada socio ha otorgado. ¿Me entienden? Entonces, terminada esa distribución que hace el liquidador, su última actuación va a ser la cancelación de la inscripción en CIPREC. Se va a cancelar el nombre de la sociedad. Entonces, en el sistema de CIPREC, antes era Funda Empresa, en el sistema de CIPREC se cancela su inscripción. Se da de baja. El NID se cancela su registro y, lógicamente, a partir de esa cancelación, ya la sociedad queda plenamente extinguida, libre de cualquier obligación, libre de cualquier deuda. Pero si no se hace la liquidación de la sociedad, entonces para las autoridades esa sociedad sigue teniendo vigencia y se le puede cargar multas y se le puede cargar intereses. ¿Por qué? Porque para ellos todavía esa sociedad existe. A veces, ¿qué sucede? En la vida real, a veces conforman una sociedad y les va mal y lo dejan. Cada quien por su lado y dejan. Y en impuestos internos sigue figurando como sociedad, como tal. En Funda Empresa, ahora en CIPREC, sigue funcionando como tal. Y las obligaciones se van acumulando, las multas, las deudas. Y cuando llega un momento, entonces las instituciones públicas los ejecutan. Les dicen, usted debe tanto. Pero si esa sociedad nunca ha funcionado, a nosotros no nos interesa. Usted tenía el deber de hacer la liquidación, la disolución y liquidación de la sociedad y no dejar vigente, aunque ustedes ya no estén realizando actividades comerciales. Y eso a veces sucede y aparecen deudas enormes y bueno, asumen las consecuencias porque tienen que pagar. Tienen que pagar. Así esa sociedad no haya generado recursos, pero tienen que pagar. Por eso es que muchas sociedades buscan la orientación, buscan la consulta de auditores, de contadores públicos para dar por concluida una sociedad comercial. Y la forma es de hacer la liquidación de la sociedad. Es la única fase para concluir y extinguir a la sociedad. Es cuando una persona fallece. ¿Qué tenemos que hacer para registrar su muerte? Tenemos que registrar en registro civil para que nos otorguen ¿qué? Su certificado de defunción. Esto es una prueba de que la persona ha fallecido y que ya no tiene más derechos. Lo propio en una sociedad comercial es la prueba de que esta sociedad se ha extinguido, es exhibiendo la cancelación de la inscripción de la liquidación de esta sociedad, tanto en Funda Empresa, CIPREC, como en impuestos nacionales dando de baja, en las cajas, en las AFPs, en el Ministerio de Trabajo, en todas las instituciones, incluso en la alcaldía. Se va presentando esto para que se vaya eliminando del sistema y al eliminar, lógicamente están libres de cualquier responsabilidad, de cualquier obligación, los socios que han fundado o que han constituido una sociedad. Entonces, esa es la forma de terminar. Así ustedes, como verán, hemos visto cómo se empieza con una sociedad cumpliendo con los requisitos, pero la sociedad también tiene su fin y para darle fin también hay que cumplir con estos requisitos. Si no lo hacemos, lógicamente estarán en serios problemas. Muchas veces hay mala orientación de algunos auditores, de algunos contadores. Dicen, mire, auditor, le cuento que con un amigo hemos abierto una sociedad, pero nos ha ido mal y lo hemos dejado ya hace 4 o 5 años que ya no funciona. ¿Qué debo hacer? No, déjelo así.
no pasa nada, déjelo así, le dicen, sí, ya, como ya no hay actividad, ya no hay movimiento, déjelo así, no van a tener problemas. Mentira, un mal asesoramiento. Lo que tienen que hacer es decir, bueno, señor, usted tiene que, primero tenemos que declarar la disolución de la sociedad. Segundo, tenemos que pasar a la liquidación. De esa forma, usted va a quedar libre de cualquier responsabilidad en el futuro. Si usted lo deja así, entonces las deudas se les están multiplicando, se les están sumando, porque en las instituciones públicas todavía la sociedad sigue vigente. Mientras no se proceda a la liquidación, esa sociedad va a estar vigente. Así no haya operación comercial. Esa es la forma de orientar, jóvenes. En cambio, no es decir, déjelo así, va a pasar, ya no necesita hacer nada. Más bien se están sumando deudas, multas, y en un momento inesperado, las instituciones van a ejecutar, van a cobrar y van a embargar los bienes de aquellos socios. Entonces, por eso es que buscan asesoramiento en quién, en personas conocedoras, expertas de la materia. ¿Quiénes son? Los contadores públicos, los auditores. Entonces, miren, compañeros, con esto terminamos esta parte de las sociedades comerciales desde su inicio hasta su conclusión. La siguiente vamos ya a entrar a la parte de los títulos valores. Tienen la palabra si tienen alguna pregunta. Bien, no hay preguntas. A ver, jóvenes, ¿quién me puede decir cuáles son las causas de la disolución? A ver, vean sus apuntes. ¿Quién quiere participar? A ver, que me diga una causa. Yo, ¿Yo podría licenciada. participar, licenciado? A ver, vamos, adelante, señorita. Cuando los socios, cuando los socios por acuerdo deciden poner fin a la sociedad. Ya, por voluntad, ¿no? Cada uno Sí. de los socios toma una decisión en forma voluntaria y unánime. Es una de las causas. ¿Cuál es la otra causa? A ver, ¿quién me dice? ¿Otro compañero? Yo, ¿Otra licenciada. compañera? licenciado. Es A ver, cuando vamos la con la sociedad, dama. es cuando la sociedad pierde un capital social por una mala administración o ya que esta sociedad se ve afectada, como más se le denomina la pérdida. ¿Cuánto sería la pérdida? Más del 50%. Ah, ya, más del 50%. Muy bien. A ver, otro compañero, el compañero que quería participar, vamos. Sí, licenciado. También cuando se reduce el número de los socios. Claro, ¿no? Cuando se reduce el número de los socios, también es otra de las causales para pedir la disolución. ¿Algún otro compañero? Cuando la sociedad entra en quiebra, esto sucede por la competencia desleal. Muy bien, ¿no? Cuando la sociedad entra en quiebra. Puede ser por una mala administración, como también puede ser porque ha habido una competencia desleal, ¿no? Entonces, bien. ¿Alguna otra causa? Cuando la sociedad cumplió su objetivo. Cuando la sociedad ha cumplido ya su objetivo, ¿no? Ya no hay necesidad de continuar. Ahora la sociedad también sí se puede pedir la reducción del tiempo. Si se ha hecho por 10 años y ha cumplido a los 4, 5 años, entonces ya no necesitamos continuar con la sociedad, reducimos y podemos pedir la disolución. ¿Entienden? Otra de las causas, Cuando los socios no producen, no pagan su capital en el plazo y son deudores. muy bien, cuando afectan, ¿no? El capital por incumplimiento de los pagos que ellos se han comprometido. Otra causal, Licenciado, cuando existen actividades ilícitas o irregulares y que éstas provocan una declaración judicial del cierre o de la disolución de la sociedad. ya, eso es cuando se dispone judicialmente. Pero otra causal bien importante se están olvidando. A ver, vamos.
Cuando existe el El cumplimiento de suce- la condición antes del plazo, Cuando existe el cumplimiento de la condición. Bueno, está bien. Algo más. A ver, compañera, vamos. Licenciado, licenciado, cuando se cuando, vence el tiempo de la sociedad. Muy bien, cuando se cumple o se vence el término del plazo, ¿no? Que se ha creado, puede ser 5 años, 10 años, ya se ha cumplido, entonces es una causal de la disolución. Bien, a ver, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los deberes del liquidador? ¿Quién me puede decir? Licenciado, es primero el de levantar un inventario y también el segundo sería elaborar un balance financiero. Ya, a ver, algo más hablamos del inventario. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué clase de inventario? ¿De qué cosas? De los muebles, inmuebles, de los activos, los documentos legales. documentos contables, de la mercadería también. Eso, de todo, ¿no? De los documentos contables, de los documentos legales, de la mercadería, si hay mercadería, de las deudas, activos, pasivos, de todo tiene que levantar. ¿Qué más hace el liquidador? elabora un balance financiero. Eso, elabora una balanza, un estado de cuenta, ¿no? Cómo se encuentra actualmente la sociedad. Antes de hacer las ventas, antes de hacer los cobros. Ahí está, esta es la radiografía, cómo está, porque al final hace otro balance final, ¿no? Ya donde ya vende, cobra y todo eso ya para el tema de la distribución. ¿Qué más hace? A ver, ¿qué más hace? ¿Cuáles las facultades del liquidador? ¿Qué facultades tiene? Este presenta representaciones legales, tiene el poder. Tiene un poder, ¿no? Representa ante las instituciones públicas, privadas. ¿Para qué efectos? ¿Para qué efectos? A ver, para la liquidación únicamente, ¿no? ¿No han entendido? ¿Qué más hace? A ver, ¿qué más hace el También liquidador? presenta un informe sobre el estado de liquidación. Eso, ¿a quiénes presenta el informe? A los socios. Los socios Muy bien. ¿Y qué pueden hacer los socios? ¿Pueden observar, reclamar o aceptan nomás el informe? Pueden Pueden reclamar observar y por 15 reclamar. días, licenciado. Eso, ¿eh? Pueden reclamar, fiscalizar, objetar, ¿sí? ¿Y qué más? A ver, ¿cuál es otra obligación del liquidador? Hace una propuesta de distribución. Eso, hace una propuesta, publica la forma de distribución de los activos, ¿verdad? Que quedan en la empresa y la forma de pago a los acreedores. ¿Me entienden? ¿Y qué más hace? El liquidador hace un balance final. Eso, ahí ya el liquidador hace un balance final. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hay derecho a reclamar o no de los socios? Sí, Pueden tienen reclamar 15 durante días. 15 días. Muy bien. ¿Y qué pasa si no les responden en el plazo de 15 días? Pueden acudir a ayuda legal. Que muy bien, ¿no? Pueden acudir ante el juez. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué más hace el liquidador? Se cancelan impuestos y esas cosas en CEPREC. Hace la cancelación de la inscripción, ¿verdad? Se dice la cancelación del registro de la liquidación. No solamente ahí, sino en todas las instituciones públicas, impuestos nacionales, AFPs, Ministerio de Trabajo,
alcaldía, el tema de la autorización de funcionamiento, todo tiene que dar de baja, todo. Dar de baja significa cancelar sus registros en todas las instituciones públicas. ¿Para qué se cancela? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Quién me dice? Para que no acumule las deudas de los impuestos y multas. Muy bien. Para no dejar nada pendiente, ¿verdad? Nada pendiente. Porque si no se procede con la liquidación de una sociedad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, compañeros? A ver. Sigue entrando en vigencia la empresa y por tanto puede pagar multas, impuestos. Eso, ¿no? Sigue corriendo las deudas, las obligaciones, ¿verdad? Así hayan abandonado muchos años. Entonces, ya tenemos un criterio de cómo se hace la liquidación de la sociedad. Bien, compañeros, aquí vamos a quedar. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta la siguiente clase, queridos compañeros. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Mm.